Natalia estudió bioquímica en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción, realizó un máster en Ciencias Biomédicas en el ICS UNA, es estudiante de doctorado en Biología Celular y Ciencias Biomédicas en la Universidad de Berna, Suiza, es decir, desde Suiza hasta ella, acompañando las charlas, es docente investigador del Laboratorio de Genética Molecular del Departamento de Genética del ICS. E investigador activo PRONI nivel 1, docente técnico en la Facultad de Ciencias Químicas hasta el año 2018 en las cátedras de Biología, Biología Molecular, Bioquímica 1 y 2 y Biotecnología. Ahora sí, Nati, dejo a tu cargo toda la presentación. Cualquier cosa, estamos aquí para acompañarte. Genial, muchas gracias. Ok, hoy les voy a estar presentando una parte de lo que fue mi tesis de maestría, em, titulado Escherichia coli, productora de la toxina Shiga en productos cárnicos, una evaluación del nivel de contaminación de carnicerías de la zona metropolitana de Asunción. Bueno, antes que nada debemos hablar de la Escherichia coli, ¿verdad? Todos sabemos que es un bacilo gram negativo que forma parte de la flora habitual del ser humano. Sin embargo, existen cepas patógenas. Las cepas que afectan al tracto digestivo particularmente se llaman E. coli diarreogénicas y hay seis tipos principales: las enteropatógenas, enteroagregativas, difusamente adherentes, pero nosotros en particular en este estudio nos enfocamos en las STEC, también conocidas como E. coli productora de la toxina Shiga, pero también lo van a encontrar en los papers como E. coli iberotoxigénica o E. coli enterohemorrágica, ¿verdad? Bueno, ¿por qué nosotros nos enfocamos en esta cepa en particular? Porque es la que produce un amplio espectro de patologías que van desde patologías leves como una diarrea acuosa y puede empeorar a diarrea sanguinolenta, colitis hemorrágica, púrpura trombocitopénica y la forma más grave de la infección por E. coli en el tracto digestivo, que es el síndrome urémico hemolítico. En este caso ya se trata de un fallo multiorgánico, afecta a los riñones, sistema circulatorio, sistema nervioso central, corazón y páncreas. Esta patología en particular puede llevar a la muerte y también puede afectar tanto a un órgano que la persona tiene que vivir con las secuelas de la patología durante toda su vida, ¿verdad? Entonces es importante. Y también que en Paraguay no estamos exentos de este problema, ¿verdad? Por ejemplo, según la Dirección General de Vigilancia de la Salud, en el año 2017, eh, el 43% de las enfermedades diarreicas se dieron en niños menores de 5 años y el 57% en mayores de 5 años, totalizando más de 40.000 casos o casi 40.000 casos. Es decir, es un problema que afecta al sistema de salud en Paraguay y tiene un impacto en la economía, ¿verdad? Además, la tasa de mortalidad por enfermedades diarreicas es de 2,4 niños menores de 5 años por cada 10.000 nacidos vivos. O sea, también existen muertes por enfermedades diarreicas, ¿verdad? En el caso particular del síndrome urémico hemolítico en Paraguay, realmente no hay muchos datos sobre cuánto afecta. Encontramos un paper hecho por Florentino y colaboradores en el año 2009, en donde se puede observar una frecuencia realmente muy baja de síndrome urémico hemolítico, menor al 1%. De 520 pacientes estudiados, solo 5 presentaron esta patología, pero realmente podemos confiar 100% en esta estadística y no sabemos, ¿verdad? Yo dudaría porque, primero que nada, en los hospitales a nivel país,
los estudios, se hacen estudios microbiológicos convencionales. Y por ejemplo, con estos estudios se puede saber si una diarrea es causada por Escherichia coli, pero no si es Escherichia coli productora de la toxina Shiga del serotipo O157. Entonces no se puede, por métodos microbiológicos convencionales, que son los que generalmente se utilizan, no se puede llegar a concluir o a llegar a este patógeno que estamos buscando, ¿verdad? También una dificultad en el diagnóstico etiológico, o sea, muchas veces el médico realmente no llega a diagnosticar y decir, este es un caso de síndrome urémico hemolítico, y también el subregistro, ¿verdad? Sabemos que en nuestro país esa comunicación entre los médicos o el personal de blanco y las instituciones que se encargan de recoger los datos epidemiológicos, a veces la comunicación no es tan buena. Entonces, estos son los datos que tenemos publicados, pero no sabemos si realmente representan la realidad del país, ¿verdad? También es importante hablar un poco de los factores de virulencia y principalmente los factores de virulencia que hemos estudiado en este trabajo, ya que estudiamos no solamente la toxina Shiga, ¿verdad? Que es codificado por los genes STX1 y STX2, porque hay dos tipos de toxina. Esta toxina lo que genera es la inhibición de la síntesis proteica en el órgano que afecta y por lo tanto la muerte celular, ¿verdad? La toxina STX2 es la más virulenta. También estudiamos la presencia del gen EAE, que es codificante de una proteína llamada intimina, que lo que hace es ayuda a la colonización de la bacteria al intestino humano, produce lesiones de adhesión y borrado, y las cepas que contienen este gen se llaman Li-positivas y son las más relacionadas con las formas graves de la infección. Y también este gen se encuentra también en las E. coli enteropatógenas. También el gen hexalicina A codifica una enterohemolicina, que es la que le otorga el fenotipo hemolítico a las STEC, y las SAA, que es otro factor de colonización. Por lo tanto, generalmente es excluyente. Si la cepa presenta el gen EAE, no presenta el gen SAA y viceversa, porque los dos cumplen la misma función, digamos. Y también estudiamos el gen codificante del serogrupo O157. ¿Por qué estudiamos este serogrupo en particular? Porque es el más relacionado con las formas graves de la infección con E. coli. Entonces, para que tengan una idea que nos va a servir después para entender los resultados. Eh, ¿Cuál es el ciclo de contaminación? O sea, ¿cómo esta cepa llega al ser humano? La principal fuente de contaminación, digamos, es el ganado bovino, porque es un portador asintomático de esta bacteria. Y bueno, a través del bovino, por la excreción de sus heces, se contamina el ambiente, las aguas, y a partir de los productos cárnicos se contaminan los alimentos. Y a partir de estos alimentos se contaminan los seres humanos y puede haber contaminación entre personas también o directamente del animal al humano, etcétera. Bueno, anteriormente siempre se relacionaba las STEC con bovinos y carne, pero ahora se sabe y se ha visto desde hace unas cuantas décadas que también hay otras fuentes. Por ejemplo, en 1980 en Estados Unidos hubo un brote por jugo de manzana contaminado. Y también es conocido como enfermedad de la hamburguesa porque en 1993 hubo un brote que partió de un local muy conocido en Estados Unidos de comida rápida. Entonces es muy importante estudiar este patógeno. Y es muy importante también saber reconocer y entender, o sea, todas las STEC son patógenas y en realidad no es tanto así,
la presencia solamente de los genes STX1 y 2 o solo la toxina Shiga puede que no haga a la cepa patógena. Se tiene que ver todo el contexto de todos los factores de virulencia presentes. Así, en el año 2013, por ejemplo, se clasificó a las STEC en tres grupos según el riesgo que tienen de producir diarrea o formas más graves de la infección, ¿verdad? El grupo uno que además de ser STEC, o sea, de portar los genes STX1, 2, portan los genes EAE, AAIC y AGGR positivas y pertenecen a estos serogrupos, las O157, O26, O103, O145, O111 o O104. Estos son los serotipos conocidos como las Big Six, porque son los más relacionados con brotes. Pero otra vez, el más importante es el serogrupo O157. Después tenemos el grupo 2, que son EAE positivas o positivas para estos genes, pero pertenecen a otros serogrupos diferentes a los de las Big Six. En este caso, el potencial de producir diarrea es alto, pero el potencial de producir síndrome urémico hemolítico o colitis hemorrágica es desconocido. Y el grupo 3, que digamos son las menos peligrosas, que no portan estos genes y tampoco pertenecen a los serogrupos más peligrosos, digamos, y el potencial de producir diarrea o formas más graves de la infección es desconocido, pero tampoco quiere decir que son inocuos y que no van a producir ningún tipo de reacción en la persona. Bueno, y hay que tener en cuenta de que por más de que en un alimento o en agua o en cualquier lado se encuentren estas cepas patógenas menos virulentas, no quiere decir que hay que estar tranquilo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los factores de virulencia son elementos genéticos móviles. Y si en una matriz, por ejemplo, la carne o el agua o cualquier otro alimento, tenemos varias bacterias interactuando entre sí, estas pueden transmitir los factores de virulencia en unas con otras y generar lo que conocemos como cepas emergentes. Así, por ejemplo, en el año 2011 se detectó por primera vez la presencia de una cepa STEC emergente. Después se estudió y se supo que fue una cepa de E. coli enteroagregativa que adquirió el gen STX y se convirtió en una cepa STX que fue en realidad una cepa que produjo uno de los brotes más grandes de STEC. En el año 2011 se vieron afectados muchos países en Europa, 4.321 casos, 900 síndrome urémico hemolítico, 50 muertes. Entonces, hay que tener también en cuenta de que está esa clasificación convencional, pero no por eso, si no se encuentran en los grupos de mayor riesgo, no quiere decir que sean inocuas y puede estar la posibilidad de nuevas cepas emergentes, ¿verdad? ¿Y por qué es tan importante para Paraguay? Porque sabemos que la ganadería, la industria cárnica es uno de los pilares de nuestra economía, ¿verdad? El tercer generador de Producto Interno Bruto en Paraguay. Y no solamente eso, es un pilar de la economía, pero también es un pilar eh, de nuestra alimentación, ¿verdad? En el año 2015, por ejemplo, el nivel de consumo per cápita de carne bovina en Paraguay fue de 25,6 kilogramos, 4 veces superior al promedio anual en otros países del mundo, que es 6,4
kilogramos. Entonces, ¿cuáles son los entes controladores en Paraguay? Está el SENACSA, que hasta hace algunos años se enfocaba más también en controles microbiológicos convencionales, y esto llevó también a rechazos de cargamentos a nivel internacional por falla en los controles. Por ejemplo, en el año 2011 y en el año 2013 hubieron rechazos de cargamentos por contaminación bacteriana con pérdidas elevadas, ¿verdad? Y en el caso de la cadena local, son los municipios los encargados del control a los expendios locales. Y también algo muy importante es cuál es la situación de STEC en el reservorio animal, en el ganado bovino. El grupo de investigación en el cual trabajé durante mi tesis, liderado por la doctora Rosa Guillén, y que es líder del Departamento de Microbiología del ICS, en el año 2014, primero que nada hicieron un estudio del ganado bovino perteneciente a 2 establecimientos ganaderos y encontraron eh, un nivel de contaminación de animales portadores realmente muy elevado, casi el 85%. Eso nos llevó a pensar y a decir, ¿realmente esta es una situación a nivel país o es un caso aislado en estos 2 establecimientos? Entonces, la otra parte de mi tesis fue estudiar un mayor número de establecimientos y distribuidos en un área geográfica mayor, ¿verdad? Y encontramos los mismos resultados. Encontramos que aproximadamente el 80% de los establecimientos contaban con bovinos portadores de STEC. eh, y, pero si bien, y para nuestra suerte, siempre encontramos y aislamos cepas Li negativas o 157 negativas, es decir, las cepas clasificadas como menos peligrosas, pero igual, en algún momento se puede salir de control, ¿verdad? En el caso de esta parte de mi tesis que le estoy exponiendo hoy, el objetivo general fue detectar la presencia de STX1 y STX2 en carne molida proveniente de carnicerías de la zona metropolitana. Los objetivos específicos fueron, primero que nada, estandarizar una técnica de PCR para los genes STX1 y STX2, validar los resultados por detección directa en carne molida y analizar la presencia de los mismos en carne molida de diferentes carnicerías minoristas de la zona metropolitana. Entonces, este estudio fue observacional, descriptivo, de corte transverso y con protocolo aprobado por los comités científicos y de ética del instituto. Primero que nada, lo que nosotros hicimos previo a los estudios experimentales fue un estudio, una evaluación de las carnicerías. Nosotros nos basamos en un programa nacional en Argentina de evaluación de carnicerías que se llama Programa Carnicerías Saludables, en el cual ellos clasifican a las carnicerías como de alto, moderado o bajo riesgo de tener a la venta productos contaminados, y lo hacen mediante una encuesta. En esta encuesta lo principal que se tiene en cuenta es el equipamiento, la infraestructura y la higiene del personal. Yo apliqué esta encuesta adaptada a carnicerías de la zona metropolitana de Asunción, y como ven acá, estas son algunas fotos que tomé durante mi evaluación. Vemos transporte sin ninguna cadena de frío, respetando ninguna norma de la cadena de frío. También vemos acá, por ejemplo, carne apilada en el piso y, por ejemplo, refrigeradores vacíos y carnes expuestas a temperatura ambiente.
etcétera. Mediante esta evaluación, yo clasifiqué a 24 carnicerías como de alto riesgo de tener a la venta productos contaminados. A partir de esto, realicé 2 muestreos en estas carnicerías, con una diferencia de 3 meses entre cada uno de los muestreos. En total, entonces, obtuve 48 muestras de carne molida. Bueno, ¿y cómo fue el flujograma de trabajo? Primero que nada, la estandarización de la técnica de PCR a tiempo real. Nosotros nos basamos en una técnica ya previamente publicada y validada a nivel internacional y hicimos la estandarización de las curvas de amplificación y melting, determinación de la temperatura de melting y las pruebas de reacciones cruzadas. Los controles que usamos fueron cepas de E. coli portadora de ambos genes, STX1 y STX2, cepas de E. coli no portadoras de genes, de estos genes, también cepas de E. coli portadoras solamente del gen STX2 y cepas de E. coli portadoras solamente del gen STX1 y también carne inoculada in vitro en el laboratorio con los genes STX1 y 2. Entonces, lo que se hizo fue, a partir de las muestras de carne, se realizó el cultivo, una alícuota fue para almacenamiento y la otra para extracción de ADN, y a partir del ADN se realizaron las técnicas de PCR a tiempo real y PCR convencional. El aislamiento de colonias se realizaron solamente en 3 muestras, porque apoyada en la bibliografía puedo decir que el aislamiento de STEC a partir de muestras de carne molida es muy, muy, muy complicado porque la carga bacteriana es muy baja y también y particularmente en el caso de muestras de estas carnicerías, el background de todo el resto, porque crecían muchas, muchas, muchas bacterias. Y poder aislar una STEC en todo ese background de otras bacterias fue muy difícil. Entonces lo que nosotros hicimos fue seleccionar 3 muestras con los CQ menos prolongados y fueron estas muestras las que se sometieron a estudios de aislamiento. Aislamos las cepas y nuevamente una alícuota para nuestro stock bacteriano y una alícuota de ADN y a partir de eso las PCRs. Acá vemos los resultados de la estandarización de la PCR a tiempo real. Realmente obtuvimos muy buenas curvas. Vemos que, por ejemplo, tanto en los controles negativos de extracción como de PCR no vemos señal y vemos que tanto la muestra de carne inoculada con la bacteria, tanto como nuestro control bacteriano en sí, dan buenos picos, ¿verdad? Tanto en STX1 como en STX2. Y en las pruebas de reacciones cruzadas también vemos, por ejemplo, para la STX1, vemos que el control positivo portador de ambos genes, tanto como el control positivo portador solo del gen STX1, da señal. Sin embargo, el control STX2, el control negativo y el control negativo en la PCR no se observa señal. Lo mismo para STX2. Entonces, en nuestra técnica confirmamos de que no hay reacción cruzada, ¿verdad? Y en el caso de la detección de las muestras de carne molida, vimos en las 48 muestras de carne molida se detectó la presencia del gen STX1 y 2. O sea, todas las muestras presentaban riesgo de contaminación con STEC. Eso sí, los CQ eran variables, iban de 14 a 34, lo que suponen cargas bacterianas muy variables entre muestras, ¿verdad?
como estos resultados nos sorprendieron tanto, ¿verdad? El nivel de contaminación tan elevada. Entonces también nosotros le aplicamos a todas las muestras una PCR convencional ya validada en el laboratorio y los resultados fueron los, casi los mismos, ¿verdad? El nivel de concordancia para ambos genes fue excelente. En el caso de la STX1 vimos cuatro discordancias, pero ACT muy, muy, muy prolongados, que es lógico, ¿verdad? Que detectamos en una real time, pero no en una convencional. En el caso de las STX2 solo vimos dos discordancias. En el caso de las tres muestras, aún así, ya aunque fueron solamente tres muestras de carne, estudiamos 150 colonias y estas 150 colonias, solo 12 fueron positivas para STX1 y STX2. eh, y a partir de eso se hizo la confirmación de especie tanto por PCRs, detección del gen 16S, como por métodos bioquímicos, pruebas bioquímicas tradicionales. Y a estas 12 colonias se le hizo el estudio del perfil de virulencia, ¿verdad? Y una vez más, en estas 12 cepas que aislamos eh, de carnicerías de Paraguay son Li negativas o 157 negativas, lo que concuerda con lo que encontramos anteriormente en en los bovinos, ¿verdad? Y este es el perfil de virulencia que encontramos con mayor frecuencia portadores de ambos tipos de toxina, STX1, STX2, SAA y hexalicina A en un 17%, STX1, SAA, hexalicina A y en un 8% de STX2, SAA, hexalicina A. O sea, esto lo que nos dice es que debemos aplicar controles más seguidos a la cadena local, porque la mayoría de las veces los controles son más rigurosos para la carne de exportación, pero nos olvidamos de la carne que consumimos a nivel país. Entonces, eso es lo que necesitamos, ¿verdad? El 100% de las carnicerías estudiadas fueron positivas para los genes STX1 y STX2. No se detectó el gen del serogrupo O157. Si bien esto es de alguna forma positivo que no hayamos encontrado O157 positivas o Li positivas, pero sin embargo los genes STX son vitales para la patogénesis en humanos. Entonces, que tengamos circulando cepas portadoras del gen STX es peligroso. ¿Por qué? Por lo que ya habíamos visto de la posibilidad de que existan cepas emergentes y eso. Además, en la Unión Europea ya desde el 2015, desde el 2012, después de este gran brote por una cepa emergente, implementó la tolerancia cero para las STX. Las conclusiones. Se estandarizaron las dos técnicas, la técnica PCR para la detección de STX1 y STX2 de una forma rápida y sensible. Hubo una correlación excelente entre los métodos. La totalidad de las muestras analizadas presentaban riesgo de contaminación, eh, lo que demuestra la necesidad de establecer mejores sistemas de control de la cadena productiva de carne. Y también algo que yo considero muy importante, ya que esa primera evaluación de carnicerías con tan solo una encuesta ya nos direccionó hacia lo que vimos después experimentalmente. Entonces, esta podría ser una opción de control de muy bajo costo, principalmente para los municipios que se encargan del control a nivel local. Entonces, creo que eso es algo muy bueno que se podría implementar. Y este es simplemente para mostrar que el trabajo fue publicado el año pasado. Eh, y eso, mis agradecimientos a la doctora Rosa Guillén y al equipo de investigación de microbiología molecular del ICS
al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y al programa Prociencia, que apoyó económicamente mi proyecto y también a mí personalmente como becaria, al programa de maestría en ciencias biomédicas, a Julie, a Andrea y al CEMIT por la invitación y a todos por su atención. Eso es todo. Si tienen preguntas o no sé. Excelente, Natalia, excelente tu presentación, el trabajo de investigación es excelente. Muchísimas gracias. Y Gracias. voy a ver, hasta ahora creo que no hay preguntas, para mí estuvo espectacular, ¿verdad? Bueno, yo también soy microbióloga, entonces cachaba más la información, pero no sé si las personas que están del otro lado de la pantalla tienen alguna consulta aprovechando que Nati nos da unos minutos de su tiempo. Realmente muchísimas gracias Natalia, ¿verdad? Y bueno, ella dice que ahora está trabajando con enzima, pero yo voy a insistir que cuando vuelva a trabajar con este tipo de cosas, ¿verdad? Que son tan importantes en nuestro país. Yo creo que a lo largo de varias charlas ya había comentado que estuvimos hace 2 años ya en el Congreso Latinoamericano de Inocuidad Alimentaria y que en Buenos Aires, que está acá al ladito nuestro, pueden secuenciar estas cepas en 24 horas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen gente de la capacidad de Natalia trabajando ahí. Entonces, bueno, esperemos que en un futuro cercano ella nos pueda estar diciendo, esta es la cepa que te hizo mal cuando saliste a comer. Es tan importante crear una red de inocuidad alimentaria en la que todos los laboratorios trabajen y tener las personas más capaces ahí. Y bueno, muchísimas gracias, sinceramente, un lujo. Gracias. Gracias. Acá creo que vi una pregunta. Eh, consulta, ¿la eliminación de estos microorganismos se logra mediante la cocción? Sí. Lo bueno, gracias a, no sé, a la naturaleza, esta cepa es termosensible. Y justamente nosotros por eso dijimos para estudiar carne molida, porque la carne molida se usa mucho para comidas rápidas que generalmente pueden estar mal cocidas, ¿verdad? Entonces, sí, es termosensible, se puede eliminar con la cocción, así que el asado bien cocido, por favor. Hay otra consulta también de Monse Moreno. Si crees que las carnes limpias en bioreactores a futuro evitaría al 100% la presencia de Escherichia coli y así evitar una tóxica infección alimentaria. Mm, Pues eso sería para carne de laboratorio, ¿verdad? y no, no conozco realmente limpias. Ah, Claro. sé que ahora hay o sea, sé que ahora hay un campo de investigación para generar, para los veganos, para generar por recombinación genética carnes en vegetales, pero que tengan el sabor de carne de origen animal. No sé si a eso se refiere, pero es por manipulación genética. No sé si a eso se refiere. No sé también que sí puede ser eso que estás comentando. Otra consulta dice, la toxina no es termosensible, ¿no? Eh, lo que pasa es que al morir la bacteria no produce la toxina y la bacteria es termosensible. O sea, si muere la bacteria, está todo bien. Volviendo un poco al tema que ella había mencionado en su presentación, ella había hablado de una cadena de hamburguesas que tuvo problemas, ¿verdad? Y que justamente fue, creo que con una de estas bacterias, ¿verdad? El abogado que peleó contra esa cadena de hamburguesas, tuve la oportunidad de escucharlo y él había comentado que fue hasta un caso muy particular, porque un empleado 18 años que recién había ingresado a la cadena, les hizo la sugerencia de que tenían que cocinar la carne, las hamburguesas, algo así, como un minuto más de un lado y otro minuto más de otro lado. Y recibió una respuesta por correo, una carta que decía gracias por su sugerencia y un bolígrafo. Y el muchacho mencionaba que si es que no se cocinaba ese tiempo, podría haber problemas de salud.
¿Y qué fue lo que ocurrió después? Vinieron demandas millonarias y no solamente por las personas que murieron en ese momento, sino por los gastos médicos que son de millones y millones de dólares en los Estados Unidos. Entonces, realmente es muy, muy importante. Particularmente a mí no me gusta la carne semicruda, pero sé que hay gente a la que le gusta ver la carne así sangrando. Yo creo que después de la presentación de Natalia no vamos a volver a comer carne Yo, de ese tipo. yo te digo que nunca más vi la carne de la misma forma, porque de verdad, crece, las bacterias que crecen es impresionante. O sea, y yo solamente estudié porque estaba en una maestría de 2 años. Yo solamente me enfoqué en buscar mi bacteria, mi cepa. Pero ahí habían más cosas. Yo les puedo asegurar. Y bueno, es difícil. Exactamente. Excelente, Ok. excelente. ¿Alguna otra consulta? Profe André, vos me vas a indicar lo que hacemos con... Bueno, No, y muchísimas sí, gracias, Natalia. si no hay más consultas, simplemente agradecer a las chicas, a Gabriela y a Natalia. Bueno, realmente dos temas muy interesantes. Y comentarles que esta semana vamos a tener 3 días de charla, el jueves y el viernes. El viernes vamos a tener unos invitados especiales del IICA y en el transcurso de la tarde les estaremos pasando los flyers de las charlas de esta semana. Una vez más, muchísimas gracias a Gabriela y a Natalia por su tiempo y esperemos que no sea la última vez, ¿verdad? Entonces, gracias a todos por participar y por su interés y una vez más dejo la idea de crear en un futuro cercano una red nacional de inocuidad alimentaria. Así que gracias a todos y que tengan un excelente día.